La protagonista del caso de hoy es Mary Vincent. Ella nació en Estados Unidos, más concretamente en Las Vegas. Ahí mismo se crió durante muchos años. No creció sola. Ella vivía con sus padres y 6 hermanos más. Eran de esas familias antiguas que eran muy grandes. Sus padres tenían oficios muy distintos, pero vinculados de alguna manera. Por un lado, su padre se dedicó a la reparación de máquinas tragamonedas y su madre era la encargada de las cartas dentro de un casino. De la crianza y del oficio de sus padres, Mary aprendió a ser versátil con las manualidades, pero hubo una pasión que la cautivó por completo y fueron las artes escénicas, en concreto el baile. La danza para ella era todo, al punto de que la hacía soñar con realizar grandes presentaciones por todo el mundo. En ese momento estaba muy segura de lograrlo porque era exageradamente disciplinada con su entrenamiento. Sin embargo, la niña fue creciendo y a la edad de 15 años le perdió el gusto a la escuela, razón por la que dejó de asistir regularmente. Su cambio de parecer pudo haber sido porque sus padres discutían mucho y tensaron la situación en su casa. Además que sus padres fueron todo el tiempo muy estrictos con ella, al punto de impulsarla para abandonar su casa. Mary no tenía dónde ir, por lo que con ayuda de un amigo logró adquirir un pequeño espacio para ella. Con las semanas, descubrió que no estaba preparada para un ritmo de vida así, porque le impedía continuar con sus planes de ser una bailarina profesional. Así que agotada mentalmente, alistó sus cosas y viajó en dirección a la casa de su abuelo, en Los Ángeles. Sin embargo, su plan no era vivir con él mucho tiempo. Algo que me parece curioso de esta época, que por cierto sucedió en la década de los 70, era lo común que era viajar bajo la modalidad de autostop. ¿Qué significa esto? Básicamente levantabas el pulgar en la carretera para que algún vehículo te acercara a tu destino. Digo esto porque así fue que Mary Vincent decidió ir hacia Los Ángeles con apenas 15 años. La mujer escribió en un cartel "Voy al sur" y estuvo acompañada de otros jóvenes que compartían el mismo destino con Mary, llegar a Los Ángeles. Quiero hacer un pequeño paréntesis y decir que en serio yo no podría hacer un viaje así, por el simple hecho de que soy muy desconfiado. No podría subirme al auto de alguien que no conozco porque mi instinto de protección me empieza a acosar con que algo va a salir mal. Así que de verdad me cuesta entender por qué tantos jóvenes ignoraron los riesgos de esta práctica. Pero retomemos con el caso. Luego de esperar por varias horas, una van de color azul claro se detuvo. Su conductor era Lawrence Bernard Singleton, de 51 años, un hombre bastante desarreglado y con mirada fría, que le ofreció transporte únicamente a Mary Vincent. Dime algo, ¿te subirías a su vehículo ante una propuesta así? Es que me parece muy extraño desde el momento en el que le ofreció transporte solo a la mujer del grupo, y mucho más extraño cuando el vehículo tenía espacio suficiente para llevarlos a todos. Pero la chica estaba muy cansada de estar de pie en la carretera, por lo que aceptó la oferta y se separó del grupo, incluso ignorando las advertencias de los otros 2 chicos. Ella sencillamente respondió: "Me recuerda a mi abuelo", y creo que eso es más que suficiente para saber que es una muy buena decisión. Una vez dentro del vehículo empezó a conversar con el señor. Un detalle interesante es que el hombre le contó que era padre de una joven parecida a ella. Por esto, Mary entró en confianza y le dijo que se iba a encontrar con su abuelo y acordaron en qué lugar se bajaría. El hombre le dijo que la dejaría en la autopista 5 que conduce a Los Ángeles y Mary sencillamente asintió con su cabeza. Todo parecía estar bien. La chica se quedó dormida luego de una breve conversación. Cuando abrió sus ojos desconocía el camino por el que iban, así que su corazón empezó a latir más y más rápido de lo normal, y recordó la advertencia de sus amigos en la carretera. Cuando confirmó que iba por el camino equivocado, decidió buscar disimuladamente algo con que defenderse.
Encontró debajo de su puesto una barra e inmediatamente le exigió al hombre que se devolviera. Y así fue. El hombre no se resistió. Sencillamente le pidió disculpas y acató su petición, pero su actitud amable no tardaría en deformarse. Luego de manejar algunos minutos por el camino indicado, se orilló en la carretera y le dijo a la chica que necesitaba orinar. El lugar era muy solitario, por lo que Mari empezó a estar cada vez más y más nerviosa. La chica estaba lista para salir a correr, por lo que cuando iba a amarrar sus zapatillas fue sorprendida por el hombre, quien la golpeó con un martillo por detrás de su cabeza y la dejó gravemente herida. El hombre le dijo en su oído: si no haces todo lo que te digo, no vas a vivir. Aquí empezó a darle rienda suelta a sus grotescos deseos. La abusó en repetidas ocasiones y la ató en las sillas traseras del vehículo. Después de eso, se hizo frente al volante y volvió a conducir. La próxima parada fue una zona de cañones, en donde bajó a Mari Vincent. La obligó a consumir un medicamento que la dejó completamente inconsciente para abusarla nuevamente. La chica, al abrir los ojos, estaba acostada junto a la van. En ese momento comenzó a suplicarle por su vida y se quejaba de un intenso dolor en su cuerpo. El hombre se burló de su miedo y sus ruegos mientras sostenía un hacha en la mano, y de manera inesperada decidió cortarle ambos antebrazos. Mari suplicaba y trataba de empujar al hombre, pero lamentablemente su fuerza no fue suficiente. Luego de estar semi-inconsciente, fue arrastrada por el suelo y lanzada a un acantilado de más de 9 metros de altura. El agresor bajó y decidió tirarla a una cañería para ocultar su crimen. Después de ahí, y como si nada, prendió un cigarrillo, se subió a la van y se fue, mientras que Mari yacía en una cañería con varios huesos fracturados y sin antebrazos. Milagrosamente la mujer estaba aún respirando y en sus ganas por no dejar que su vida acabara ahí, logró levantarse y caminar. Se encontraba desnuda y en su lucha por sobrevivir decidió taponar sus heridas con barro y mantener sus brazos hacia arriba. Tenía solo un objetivo, y era salvar su vida mientras pensaba en toda su familia. La chica logró caminar 5 kilómetros y pedir auxilio, pero las esperanzas se iban agotando luego de que varios vehículos siguieron derecho ignorándola. Muchos de estos vehículos sintieron miedo de verla así en medio de la carretera, hasta que milagrosamente un vehículo de una pareja se detuvo y le brindó ayuda. La subieron al carro y la llevaron a un centro médico. Por fortuna los profesionales lograron estabilizar sus heridas y una vez estable fue interrogada por oficiales, quienes le pidieron todos los detalles que recordara para iniciar una investigación. Asimismo, la chica logró describir la apariencia de su agresor con un alto nivel de detalle. Es más, su retrato fue tan preciso que bastó con mostrarlo un par de horas por televisión y recibieron una llamada de un supuesto vecino del hombre. La policía llegó a la supuesta casa del hombre. Allí encontraron la van azul que transportó a Mari Vincent y adentro encontraron su ropa calcinada, por lo que Lawrence fue detenido en ese momento. Aparte que el testimonio de Mari, que por cierto fue lo suficientemente detallado como para poner la justicia sobre este caso, condujeron al hombre a recibir una condena judicial. Lawrence fue muy descarado, aseguró en plena audiencia que fueron los otros 2 chicos que iban con Mari quienes la torturaron de esa manera, que él era inocente y que nunca se atrevería a lastimar a una mujer, menos a una mujer menor de edad. El juez no le creyó y le imputó la pena máxima que existía en la década de los 70, es decir, 14 años de prisión, algo que para el día de hoy es insensato, pero lo más espantoso de este momento fue que, en un momento, Lawrence se cruzó con Mari y le dijo en voz baja: «Algún día terminaré con mi trabajo y esta vez me aseguraré de que haya finalizado». Una cárcel con celdas muy pequeñas y acompañado de criminales de su talla, lo acompañaron durante apenas 8 años.
tiempo que duró su condena porque logró la libertad condicional por buen comportamiento. De esta forma, Lawrence solo debía pagar un año de libertad condicional, pero ningún estado ni ninguna ciudad quería abrirle las puertas a un psicópata así, por lo que se vio obligado a vivir en un tráiler justo al frente de la prisión de San Quentin. Mary salió adelante, se enamoró, se hizo madre y aceptó que debía vivir el resto de su vida con prótesis que se hicieron con músculos de su pierna. Sus sueños de ser bailarina se apagaron por completo, pero la vida le dio una segunda oportunidad. En 1997, Lawrence, quien ya era libre, decidió mudarse a Florida. Sin embargo, su instinto asesino se desató una vez más. Esta vez la víctima fue Roxanne Hayes, una trabajadora sexual de 31 años y madre de 3 hijos, quien murió en manos de este psicópata. La policía logró capturarlo poco después de cometer el crimen. Esta vez, su destino fue diferente. En su segunda audiencia, le imputaron una condena a muerte. Sin embargo, el hombre murió esperando en el corredor de la muerte. Y aquí finaliza la historia de un hombre que escribió unos oscuros capítulos de la historia norteamericana. Te presento a Jennifer Scoot. En la fotografía que estás viendo, ella tiene tan solo 8 años. Fue secuestrada, asaltada y silenciada. El día de su tragedia, ella era una inocente niña. En el momento de su ataque, ella perdió la capacidad para hablar por una herida que le propinó su atacante. Pero su voluntad inquebrantable la hizo aferrarse a la vida. Recordó cada detalle de lo sucedido, resolvió su caso y detuvo la ola de horror que generó el hombre que la atacó. En sus propias palabras dijo: tenía que ayudar porque fui la única testigo que sobrevivió a su ataque. Vamos a un pequeño pueblo ubicado en Dickinson, Texas. Aquí vive la mujer Jennifer con su madre, una mujer soltera llamada Ellen. Ambas viven en un pequeño apartamento en un barrio peligroso, motivo por el que habitualmente el terror acosaba a la niña, pero no todo era malo. La misma situación hizo más estrecha la relación entre madre e hija, llegando a ser todo juntas. Sin embargo, iremos al 9 de agosto de 1990 a las 2:30 de la madrugada. Ellen hizo una petición extraña a su hija. Ella pidió a su hija que fuese a dormir a su habitación. ¿El motivo? Tenía que levantarse temprano al día siguiente y ella la pateaba al dormir. La pequeña, sin increpar a su madre, recogió su peluche y se fue a su habitación. Allí tomó un libro y lo leyó hasta caer profundamente dormida. A la mañana siguiente, Ellen no encuentra a su hija y se percata que la ventana de su habitación que da al estacionamiento está abierta de par en par. La situación era evidente. Esa mañana de viernes, la pequeña Jennifer fue secuestrada. La situación inmediatamente fue reportada y la policía se puso a investigar. De allí derivaron su primera conclusión. Este no era un caso de fuga. Mientras la policía adelantaba su búsqueda, esa misma tarde a las 6:30 recibieron una llamada de otros padres de la misma zona. Según el relato de ellos, sus hijos estaban jugando en un campo ubicado al lado del pueblo. Todo era diversión hasta que uno de los niños tropezó con algo que lo asustó. Se trataba del cuerpo de una niña. Se trataba de Jennifer Scoot. Así que una brigada de primeros auxilios llegó ágilmente al lugar y en helicóptero transportaron a la niña a un centro hospitalario. Para ese punto todos sabían que cada segundo contaba. La vida de la niña pendía de un hilo.
Muchos pensaban que por la gravedad de sus heridas se enfrentarían a un caso de homicidio. El estado de Jennifer era crítico, tenía la garganta totalmente cortada y la hipótesis más sólida hasta el momento era de agresión íntima. El estado de Jennifer era tan lamentable que impidieron a su madre entrar a la habitación y en ella se podía percibir la angustia y el miedo excesivo. Milagrosamente, el atacante falló en su crimen. Todas las arterias principales del cuerpo de la pequeña estaban intactas. A pesar del lamentable suceso, esto era una gran noticia para la pequeña ciudad de Dickinson. La operación fue un éxito. Las vías respiratorias de Jennifer estaban estables y poco después la niña recuperó el conocimiento, pero su comportamiento cambió para siempre. Como paciente era difícil tratarla. Las secuelas del trauma la persiguen y al ser la mayoría de sus tratantes personal de hombres, ella exhibía respuestas de un terror arraigado en lo profundo de su cabeza. El departamento de policía de Dickinson envió un escuadrón completo para atender su habitación de hospital. Esta medida, aunada a los médicos hombres que la estaban tratando, generó en ella un creciente estado de pánico. Ese detalle de la desconfianza de ella hacia todos tendría mucho más sentido una vez que ella comenzara a relatar su versión. Jennifer era una sobreviviente que no podía hablar. Ahora el reto más importante era conseguir la información que solo ella conocía. Pero Jennifer no podía hablar con los investigadores y al ver que no lo haría, decidieron entregarle un cuaderno y algunos bolígrafos para que respondiera preguntas por escrito. Ella le escribía las notas a su madre y ella se las entregaba al oficial. Jennifer, aunque tenía solo 8 años de edad, se le consideraba una niña muy pero muy inteligente. Conservó muy bien los detalles y describió muy bien los sucesos. Ella sugiere que esa noche, después de quedarse dormida en su habitación, ella se despertó en los brazos de un extraño. El hombre corría por la calle y cuando ella intentó gritar, el hombre le tapó con rudeza su boca y nariz. Él en medio de susurros le dijo que era un oficial de policía, que no debía alterarse, que todo estaba bien. Luego la subió a un auto y la sostuvo en su regazo mientras se alejaban del apartamento en el que estaba su madre. En su cabeza algo andaba mal. Por un lado, ella pensaba que todos los policías eran buenos, pero por otra parte, su madre le había dicho que no confiara en desconocidos. Como niña, esto debió generar un conflicto interno. Por ese motivo, Jennifer no podía confiar en hombres, especialmente en los oficiales de policía. En ese momento ella pensaba que había sido secuestrada y temía a lo que estaba por ocurrir. Para calmarla, el hombre detuvo el auto en la escuela primaria local y allí dijo que esperarían a que saliera el sol para que su mamá fuera a recogerla. La niña escuchó eso con mucha esperanza y con ansiedad. Aguardó a ver la luz. El hombre fumaba y bebía, además de ofrecerle dulces, lo cual es una alerta roja para cualquier niño que haya oído algo sobre el peligro en los extraños. Al cabo de un tiempo el hombre la miró y dijo: «Bueno, tu mamá no viene». Así que encendió el auto y condujo a las afueras de la ciudad. Se detuvo en el campo. Jennifer empezó a cuestionarlo, le preguntaba por su placa de policía y su arma de dotación, a lo que él contestaba que estaban en el asiento de atrás. Ella se paró en el asiento de copiloto para mirar si era cierto. Y ahí sucedió. El hombre la agarró con fuerza, la intimidó y puso un cuchillo en su cuello. La bajó del auto y allí mancilló su inocencia. Después de haberse saciado, estranguló con fuerza a la niña y le cortó el cuello. Para deshacerse de la niña, la arrastró desnuda, tirándola por el tobillo y la abandonó en el césped. Allí las hormigas rojas se vieron atraídas y la picaron en todo el cuerpo.
La niña en el suelo era consciente de todo. Escuchó cómo el hombre se subía al auto, lanzó la puerta y se esfumó. Es impensable imaginar que una niña sepa qué hacer en una situación como esa, pero Jennifer lo supo, se hizo la muerta, esperando que el depredador se alejara. El sol iluminó el cielo y en el suelo Jennifer intentaba gritar pero no podía. Lo único que hizo fue cubrir la herida con su mano. A lo lejos escuchaba perros ladrando y niños jugando. Su mano estaba empapada de sangre. Ella tenía momentos en que perdía la conciencia y posteriormente volvía, mientras las hormigas seguían mordiendo, despertándola una y otra vez. Aferrada a la vida, ella estaba allí tirada en el suelo, recordando cada uno de los detalles de lo sucedido, pensando que si sobrevivía, tenía que lograr que encerraran a esa bestia. Jennifer, ya recuperada, escribía cada detalle que recordaba: las latas de cerveza, la marca de cigarrillos. Cuando estuvo en el auto recordó haber escuchado su nombre, Dennis. Se contrató a un dibujante para que la policía tuviese una pista en la que apoyarse para dar con el criminal. Jennifer estaba trabajando con el dibujante, intentando describir al atacante a través de sus notas, y el resultado fue este. Para la policía le era difícil ubicar a un hombre con esas características. Se acercaron al público con el boceto, pero los esfuerzos fueron en vano. Al final, no lograron descubrir nada excepto algunas piezas de ropa de Jennifer y de su atacante tiradas en el césped. Para Jennifer todo esto era muy frustrante. No podía decir lo que ella quería en la forma que lo quería expresar. La ira contenida en la niña fue la energía que reveló el milagro. En una de sus pruebas de mutismo, un leve sonido salió de su boca. Los médicos estaban atónitos porque sus cuerdas vocales estaban cortadas. Se esperaba que nunca se volvieran a conectar. Pero de alguna manera comenzaron a sanar. La niña logró recuperar su voz en el hospital. Después fue dada de alta, volvió a casa y al año siguiente retomó sus clases. Pero aún el trauma acompañaba sus días y no era una cosa solo de ella. La pequeña ciudad estaba consternada porque sabían que el responsable del crimen no había sido capturado. La policía agregó más oficiales en su departamento y comenzaron a distribuirse en los patios de las escuelas e inclusive en ocasiones dentro de las aulas. El tiempo avanzaba y los posibles sospechosos ya no eran tan sospechosos. El caso se enfriaba mientras los recursos se desperdiciaban y pasaron 18 años para Jennifer sin ninguna señal de progreso de su caso, hasta que el oficial Tim Crummy decidió tomar el caso. Para ello llamó a Jennifer y le comentó algo que fue esperanzador. Prometió hacer todo lo que estuviese a su alcance a lo largo de su vida para darles las respuestas que ella merecía. Esto motivó mucho a Jennifer. Por primera vez vio en alguien la dedicación para hacer justicia. Jennifer decidió cooperar, pues no quería que otros pasaran por lo mismo. Ella era la única testigo viva de ese agresor. El oficial a cargo se contactó con el FBI. Les pidió analizar las prendas encontradas 18 años antes en la zona del crimen. Y aunque el tiempo era un factor en contra, los avances tecnológicos en materia de ADN terminaron por beneficiar a la investigación. Sin embargo, era un proceso tan largo que iba difuminando el optimismo sobre la búsqueda del responsable. Finalmente, después de un año, las pruebas llegaron. Eran las 2:30 de la mañana cuando una llamada del examinador de ADN otorgó al caso la luz que tanto se esperaba. El FBI logró dar con un nombre: Dennis Earl Bradford. Los años pasaron y tenían un nombre, pero no sabían quién era. Al ver en retrospectiva, encontraron la nota de Jennifer, quien dijo
que el nombre del abusador era Dennis, lo que demostró la increíble precisión en la memoria de ella. Dennis Earl Bradford es un hombre de unos 39 años de edad de Arkansas que recientemente salía de prisión por el motivo de otro secuestro, realizado tan solo después de 6 meses de haber secuestrado a Jennifer. Había sido arrestado en un bar por intentar agredir íntimamente a una mujer. 7 años después el hombre hizo lo mismo con otra mujer y fue en ese ataque que lograron poner los datos de Dennis en la base de datos nacional, que finalmente coincide con este caso. También se logró tener una copia de su licencia de conducción de 1990. Comparando este dato con el dibujo de la niña, es indudable la habilidad que tuvo Jennifer para retratar a su agresor. Las pruebas fueron suficientes y se logró arrestar a Dennis. You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. Ahora la policía necesitaba una confesión para terminar de sentenciarlo en la corte. Para esto solo bastó con que él supiese que Jennifer estaba viva. Luego de eso, lo confesó todo. She's alive. Yes, she's alive. She's alive. Let me tell you, she's alive. Para el anuncio de la captura de Dennis, Jennifer subió al estrado y agradeció a quienes la escucharon y trabajaron para cerrar este caso. Finalmente, solo quedaba aquel juicio en el que Dennis se iba a declarar culpable de todo, mientras que Jennifer durante varias noches escribió todo lo que quería decir para por fin poder cerrar ese tortuoso episodio. Pero el juicio jamás llegó. Dennis se ahorcó en su celda. Jennifer igual leyó su declaración frente a la tumba de él. Dennis Bradford solo tenía 45 libras y 8 años de edad, pero escogiste mal a la niña que querías asesinar y sepultar, porque durante mis últimos 19 años he pensado en ti todos los días. He ayudado a la policía a buscarte. Algo en mi corazón sabía que estabas ahí afuera y ahora puedo reconocer la importancia de escuchar a mi corazón. Nunca me di por vencida en encontrarte. El dolor había llegado a su fin. La travesía en búsqueda de Dennis había llegado a su final. Ahora Jennifer cumplió uno de sus propósitos, pero dedicaría su vida a contar su historia para ayudar a que otras víctimas de violencia íntima levanten la voz y denuncien a sus delincuentes. En la actualidad ella es madre de 2 lindos hijos y ha formado una familia con una pareja que la ama, además de seguir alentando a otros, siendo una defensora de las víctimas. Devolvámonos a octubre, un día antes de Halloween del 2015, y nos involucramos de alguna manera en la vida de Samantha Payne, una mujer de 29 años que se encontraba listando su disfraz y preparando todos los detalles para su fiesta de Halloween. Sus amigos más cercanos la describieron como una mujer muy responsable y solía ser muy entregada a su trabajo, porque este le consumía los 7 días de la semana, pero le permitía pagar sus deudas y matrículas universitarias. A pesar de su proyección soñadora, en su vida más íntima era una mujer bastante ingenua. Se le dificultaba decir lo que sentía sobre una persona y siempre prefería resaltar lo positivo de los demás, ignorando incluso la maldad que puede residir en varias personas. Ese día se preparaba para salir de fiesta por 2 razones: porque era Halloween y porque además era su cumpleaños. En este punto, sus amigos decidieron regalarle un disfraz de Dorothy. En un comienzo le encantó, pero unos minutos después, en una conversación con su mamá, le preguntó sobre si creía que le hicieron este regalo
en buen plan o estaban tratando de ridiculizarla un poco. Su madre le dijo que el detalle se veía que fue con unas muy buenas intenciones, así que sin más le deseó una noche agradable con sus amigos. La chica salió de su casa con disposición de pasarla bien, pero no sabía que nunca más iba a regresar. Samantha era una mujer que nunca rechazó a nadie, por lo que se hizo amiga de muchas personas, pero no sabía que dentro de ellos, a quienes consideraba sus amigos, habían personas realmente desquiciadas y malvadas, como Michael Belcher, solo 2 años mayor que Samantha, Chili Bruce de 18, Alyssa Watson de 22 y finalmente 2 hermanos, Marcus y Steven George. Pero de nuevo, ella confió plenamente en todos ellos. 3 días después, el 2 de noviembre, estas personas comenzaron a inyectarse sustancias ilegales por vía intravenosa en un local de motos llamado We Racing en Centerville, que al mismo tiempo era el lugar donde trabajaba uno de ellos. En medio de la frenética situación, Steven se le ocurrió una idea en donde la víctima era Samantha, pues él quería robarle algunas partes mecánicas de su vehículo como la batería. Así que aprovechó un descuido de Samantha para sacar sus llaves y arrancar en su vehículo y alejarlo del lugar. Una vez lejos, decidió robarle cuantas partes creía funcionales, y aunque en principio era solo robarle algunos elementos, finalmente decidió incendiar el carro completo para evitar ser descubierto. Mientras esto sucedía, Samantha estaba preocupada por su vehículo y le preguntaba a sus supuestos amigos si habían visto algo, y como era de esperarse, todos se quedaron callados mientras le hacían un par de bromas en medio de su enojo. De repente, Samantha los amenazó con denunciarlos ante la policía. En ese momento Michael Belcher se alarmó un poco porque sabía que si la policía llegaba al lugar, todos irían presos por posesión de sustancias ilegales, por lo que se enfureció tanto que decidió tirarla al suelo mientras la golpeaba y la humillaba. Lo más despreciable es que el grupo, en lugar de socorrerla, decidió unirse a la brutal golpiza. Luego subieron a Samantha al carro de Michael y la llevaron a su casa, y este sería apenas el inicio del verdadero infierno de este caso. Una vez en el lugar, le quitaron toda la ropa, y por favor quiero que me ayudes con tu imaginación sensorial. Creo que no hay forma en la cual tú te puedas sentir más vulnerable que estando desnudo mientras quienes considerabas tus amigos te humillan y te maltratan. La ataron de manos y pies mientras cada uno la golpeaba a su antojo y las veces que quisiera. Todos preferían golpearla en zonas extremadamente sensibles. Tras varias horas y tener a Samantha casi inconsciente, decidieron llevarla a un bosque cercano para terminar con el horrible espectáculo. En el trayecto, Samantha fue ubicada en el baúl y en un momento la chica logró escapar de ahí. Pero desafortunadamente fue recapturada por la pandilla y la ingresaron nuevamente al vehículo. Cuando llegaron al bosque, decidieron amarrarla al tallo de un árbol mientras Samantha suplicaba por su vida. Les decía que los amaba y que nunca les delataría si le perdonan la vida, pero que pararan, que sentía un intenso dolor en todo su cuerpo. En un momento parecía que el grupo la escuchó, pero finalmente optaron por subir la intensidad de la agresión para Samantha. Te sugiero que aquí tomes agua, porque lo necesitarás. Las chicas de la pandilla, con la ayuda de un cuchillo, empezaron a remover las uñas del pie de Samantha, una por una. La chica con voz desgarrada suplicaba un perdón. Poco después le removieron diente por diente a Samantha con cualquier objeto que le sirviera para su despreciable tortura. Así que imagina solo por un momento la dosis de dolor que sufrió esta chica, y solo así entenderás por qué este ha sido uno de los peores casos que he analizado en mi canal. Michael decidió coger otro cuchillo para comenzar a enterrarlo por todo el cuerpo de la mujer.
Luego de varias horas de incomprensible tortura, Michael se acercó a su garganta para destrozarla y retirar su cabeza del torso. Los oficiales se dirigieron al lugar tras recibir la llamada del cazador en horas de la mañana. Ellos estaban aterrados de la escena y recordaron que horas antes habían capturado a una pareja que tenía mucha sangre en la ropa, por lo que no dudaron en conectarlo con este crimen, y efectivamente se trataba de Steven y Chili Bruce. Los policías decidieron interrogarlos por el hallazgo de Samantha. Ambos decidieron confesar todos los detalles y acusaron a Michael de ser el líder intelectual y material del crimen. La policía se dirigió a la casa de Michael, donde lo arrestaron y examinaron su vehículo. Allí encontraron pruebas de ADN y la ropa de Samantha Payne. También encontraron las partes que robaron del vehículo de la chica. La pareja anteriormente capturada se declararon culpables del caso y además confesaron todos los detalles para recibir cualquier tipo de beneficio en su sentencia. Michael, luego de ser acusado, intentó declararse culpable para evaluar la posibilidad de reducción de sentencia, pero por la cantidad de pruebas incriminatorias de su caso, no era necesario de su cooperación. Alyssa y Marcus, los dos integrantes restantes, fueron capturados pocos días después y acusados por secuestro de primer grado, pues según algunos reportes, estos no participaron de manera activa en el crimen final de Samantha. Para este punto, Michael solo hizo una petición a su madre, quien con el alma quebrada no podía creer que su hijo se había convertido en tan despreciable bestia. Michael le pidió por el cuidado de su gato y aceptó su realidad. Una cárcel esperaba por él. Un detalle muy oscuro del crimen es que durante el examen forense de Samantha, los médicos tuvieron mucha dificultad de saber realmente qué pasó con ella, pues por un lado, su cuerpo estaba en una descomposición muy avanzada y por otro, muchos de sus órganos no estaban dentro del cuerpo, lo que complicaría el análisis. Finalmente, en el juicio de Michael, extendió unas disculpas a los familiares de Samantha y se mostró bastante arrepentido de todos los hechos de los que se le acusaba. El jurado decidió imputar una condena a muerte por el caso de Samantha Payne. Marcus George y Alyssa Watson recibieron una condena de 30 años de prisión sin ningún tipo de beneficio durante el pago de sus crímenes. A la otra pareja también los sentenciaron. A Steven George le imputaron una cadena perpetua y a su pareja Chili Bruce una condena de solo 5 años de cárcel de pena ordinaria y 15 años con libertad condicional. Así que esta última chica es probable que esté en libertad condicional ahora mismo y esté próxima en pagar su condena completa. Así que me gustaría cerrar con una pregunta de este punto. ¿Crees que la cárcel la renovó para ser una mujer que construya una mejor sociedad? ¿O seguirá representando un peligro para las personas? Sin embargo, cualquier tipo de condena judicial sobre este caso creo que no significa mucho sobre el brutal crimen que acabó con la vida de Samantha Payne, pues su vida nunca regresará y el dolor de su madre nunca terminará. En memoria de Samantha y todos sus familiares, espero que ojalá encuentren la paz en el camino.